La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos en todo el Perú y 105.1 al sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, donde también nos ven por una plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, donde también se nos ve por plataforma televisiva. En Huánuco se une Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, en Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles y tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 22 de octubre del año 2020 y ya estamos contactados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en el mundo entero. Estamos transmitiendo desde Lima en un día muy soleado, como pueden ver, está haciendo un poquito más de calor y nosotros, por supuesto, tenemos varias noticias que comentar con ustedes. Empecemos por... Había un ruidito ahí. Empecemos por el Papa. A ver, ¿qué te pareció lo que dijo el Papa ayer? Bien, el Papa ha reafirmado lo que dice la catequesis de la Iglesia. No ha hecho casi nada nuevo, lo que pasa es que hay un desconocimiento, hay un artículo dentro de la catequesis de la Iglesia que habla sobre el tema y esto ha salido pues en un documental y para mucha gente ha sido nuevo y también ha habido mucha confusión en los términos, ¿no? Mucha confusión. Pero vamos a aclararlo para que a todo el mundo le quede absolutamente claro y prístino. Sacramento matrimonial admitido. Tenemos, Rosa María, nuevamente tenemos algún problema en la transmisión. A ver, un ratito, estamos corrigiendo, Rosa María, hay un problema en la transmisión. El internet está fallando desde el día de ayer, un poco está que se pega y se congela la imagen, pero ahorita ya lo solucionamos, no hay ningún problema. ¿Estamos bien? ¿Me indican ustedes aquí? ¿Sí? Ya estamos bien. Sí. Entonces, retoma, por favor, para que se haga completa la idea. Sí. Ah, qué bueno, porque yo de acá lo único que veo es que Julio está utilizando un dispositivo que dice que puede grabar o transmitir esta llamada. Muy bien. Julio César está a cargo de la transmisión. Y sí, ayer tuvimos varias fallas. Yo veía a Alberto Belaúnde que se me congelaba, pero siempre lo escuchaba, nunca perdía el audio. Espero que ustedes no pierdan el audio conmigo, aunque la imagen se congele por momentos. No, lo que les decía es que hace ya mucho tiempo, un día con Abel, ¿te acuerdas? Con Ismael en la cabina. Lo único que hice fue leer el catecismo, para sorpresa de muchos de los que trabajan con nosotros, y decirles, miren, el catecismo de la Iglesia Católica, sobre este tema en particular, lo que señala, entre otras cosas, es que obviamente, dentro del sexto mandamiento, todo acto sexual realizado fuera de la santidad del sacramento del matrimonio no es admitido, ni para parejas heterosexuales, homosexuales, para ninguna pareja. Esa es la regla, es una regla universal. ¿Ok? Ahora, sobre este asunto en particular, lo que la Iglesia pide es la misma castidad que le pide a los solteros. Ese es el mandato de la Iglesia, eso es el sexto mandamiento, castidad, que efectivamente reconoce el catecismo, que es muy difícil en estas circunstancias, y que reconoce que es una lucha enorme para una persona que tiene otras inclinaciones. No niega estas inclinaciones, no niega que esto exista, no dice, no, esto no existe, por supuesto que existe.
Pero, respecto de las obligaciones que tenemos todos los católicos frente a personas homosexuales, lo dice claramente. Toda forma de discriminación está prohibida. Toda forma de discriminación. ¿Y qué puede ser más discriminatorio para un ser humano que no tener una familia? O sea, que se le prohíba tener una familia o que se le expulse de una familia. Cosa que lamentablemente muchas familias católicas han hecho al tomar conocimiento de que un miembro de su familia tiene esta inclinación. Lamentablemente esa ha sido la historia de muchas familias en el pasado, creo yo. Esto está cambiando mucho en América Latina y espero que siga cambiando. Entonces lo que el Papa dice es, no discriminen, no maltraten, y en ese camino las leyes civiles que aseguran la asistencia familiar, que aseguran el patrimonio, están muy bien. O sea, el Papa no se opone a la unión civil en el sentido de protección civil. Cuando se legalizó el matrimonio homosexual en Argentina, el Papa, como obispo de Argentina, sí se opuso, para que no se confundiera con el sacramento del matrimonio. Pero en materia patrimonial, al contrario, cree que por un tema de justicia, estas personas no pueden perder su patrimonio. Lo ha dicho en otras oportunidades. Decía, por lo menos por favor, por lo menos reconozcan que la asistencia hospitalaria es un derecho. Lo ha dicho. Para la asistencia hospitalaria, al contrario, tiene que reconocerse por un acto de justicia, como lo dijo Susel Paredes, ¿no? Que si ella se enferma, porque la pareja con la que vive hace muchísimos años, con la que tiene una relación absolutamente, digamos, real, no puede ser la persona que la acompaña, ¿no es cierto?, cuando ella está gravemente enferma, porque como no es pariente, como no es pareja, no puede entrar. Y lamentablemente en temas civiles, Abel, hemos visto injusticias tan duras, sobre todo en el caso de fallecimientos. Es decir, yo he contado esta historia muchas veces porque creo que es una historia que algunos conocen, ¿no? Un muchacho joven que, bueno, lo botan de la familia, lo maltratan, le dicen que se largue, muy bien, se va, construye un patrimonio con su trabajo, tiene una pareja del mismo sexo, ambos construyen un patrimonio luego de muchísimos años, viven bien, no le hacen daño a nadie, y un buen día uno de ellos se muere. Y aparece la familia que lo botó, que lo maltrató, a reclamar su herencia. Y a la pareja que lo apoyó, que trabajó con él, que juntos crearon este patrimonio, le quitan todo, porque no tiene derecho a nada. O sea, eso es una profunda injusticia, ¿no? Eso no tiene sentido. Y alguien me dice, no, pero con algunos contratos se puede arreglar. No, no crean, no es tan fácil de arreglar. Es bien complicado arreglar. Tienes que todo tenerlo 50-50, o sea, tienes que mantener una constancia en todo. Y luego, claro, o sea, les pongo un ejemplo. Imagínense una persona que, bueno, evidentemente no tiene hijos, tiene hermanos, pero tiene esposa, ¿eh? Una pareja, ¿no? Y él se muere. La esposa de muchos años, obviamente hereda el 100%, porque no hay nadie más. Los hermanos no entran a heredar, porque no son forzosos. Los padres son forzosos. Los hermanos no, y los sobrinos menos. Son herederos legales, pero no forzosos. Entonces la señora se queda con su casa donde siempre ha vivido. ¿Ok? Justo. Cambian el sexo, ya no es una señora, es un señor. Muere su pareja. Supongamos que han hecho un contrato en el cual el 50% es de él. Perfecto, tiene el 50% de la casa. Pero llegan los hermanos por el otro 50%. Cuando no son herederos forzosos. Entonces, en problemas de herencia es bien injusto, aunque hagan lo posible por mantener patrimonios separados, por hacer 50-50. O sea, yo conocí el caso, Abel, de una persona, de una pareja, que tenían cierta diferencia de edad y que lo que hicieron para solucionar este problema, que iba a ser un problema futuro,
es que el mayor adoptara al menor. La adopción civil de adultos es legítima, se puede hacer en el Perú. O sea, tienes que desarrollar mecanismos muy jurídicos, muy complejos para algo que es muy simple. Estos dos viven juntos, han construido un patrimonio, una vida, una serie de relaciones, ¿no es cierto?, juntos, y eso merece un reconocimiento jurídico, no sacramental, jurídico. El Papa ha hablado de este reconocimiento jurídico, y eso es lo que se está haciendo. Y obviamente estas normas ya están vigentes en todas partes del mundo porque son una realidad. A mí me hace una gracia porque me decían, eso no existe, pero ¿cómo no va a existir? Lo que sucede es que en el Perú, siendo una población minoritaria, ha sido permanentemente estigmatizada. Entonces, para nosotros, la figura en los medios de comunicación de una persona homosexual no era la del político, la del congresista, la del ministro, ¿no? Era la de una persona vinculada a la prostitución, a las drogas, a las peluquerías, como si eso fuera el rol, ¿no es cierto?, ya adscrito por la sociedad. Y ha costado mucho, creo yo, cambiar ese determinismo de medio de comunicación para dejar de discriminar. Dejar de discriminar. Ha costado mucho y creo que el Papa lo único que está haciendo, como dices, es en un documental, nosotros le hacen una pregunta y dice, todas las personas tienen derecho a una familia y yo espero que las normas de unión civil los ayuden a tener una familia. O sea, reconoce la dignidad de las personas, que es algo que jamás podemos perder de vista, como derecho humano fundamental y como la base del cristianismo. Todo ser humano es digno, es un hijo de Dios, tiene una dignidad que merece respeto, al margen de sus decisiones particulares. Y en el mundo de esa dignidad, en el universo de esa dignidad, corresponden pues una serie de reconocimientos a sus derechos. Y un primer reconocimiento es no ser discriminado, como históricamente se ha hecho. Eso es todo. En el resto no cambia. Y a los que estén con mucha curiosidad, los invito, pongan en Google, ya no es nada difícil, Catecismo de la Iglesia Católica. Busquen el 6º mandamiento. Busquen. Y lean todo, les va a hacer bien, ¿eh? Y lean todo, ahí están los puntos. ¿No? El catecismo para adultos, no para niños, tiene puntos. Busquen lo que dice y ustedes verán que ahí hay un acto de justicia. Ya indicado, hace mucho tiempo. En la última reforma del catecismo ya está, o sea, está. Toda forma de discriminación está prohibida. O sea, un católico que quiere cumplir con los 10 mandamientos no puede discriminar a una persona homosexual. Si quiere cumplir con los 10 mandamientos. Y dentro del 6º mandamiento está no discriminar a las personas homosexuales. Entonces, reconozcamos la dignidad de los demás y aprendamos a vivir en un mundo en armonía y en paz. Y ayer una persona muy joven me hizo una pregunta, hablando de este tema, ¿no? Me dijo, mamá, sí, era mi hijo, ¿no? Mamá, si Cristo viniera hoy al mundo, ¿tú con quién crees que andaría? Y es una buena pregunta. Andaría con la gente marginal, con la gente probablemente, digamos, desechada por la sociedad, con las prostitutas, con los delincuentes. Ahí estaría. Así que tomen eso en consideración también. Para los que leen el Evangelio, fíjense bien con quién andaba Jesús. Andaba con la gente marginal de la sociedad. Así que hay un respeto en el cristianismo inicial por la dignidad de las personas, que luego forma parte de nuestro Estado de Derecho.
y del Estado de Derecho universal. La idea de que los seres somos persona, los seres humanos somos persona y por lo tanto sujetos de derechos y deberes, es una idea central del cristianismo. Así que el Papa no ha dicho nada nuevo para los que siguen al Papa, ¿no? Seguramente para mucha gente que no tiene una idea muy clara de las cosas, te puede decir, no puede ser. Algunas personas me decían, ¿no lo habrán tergiversado? O sea, no han tergiversado. Es exactamente lo que dice el catecismo. Se van a sorprender, pero lo dice hace mucho tiempo. Aquí no se condena a las personas, hay que tener eso bien claro. Se condena el pecado, pero no a la persona. La persona no pierde su dignidad. Y a veces eso es difícil de entender, incluso desde los medios de comunicación, donde somos fiscales, jueces, verdugos, todo, ¿no? Condenamos, sin ningún problema. No, se condenan las ideas, ¿cierto? Hay malas ideas, hay buenas ideas, pero a las personas, en su dignidad, siempre se los respeta. En fin, vamos a dejar este tema para pasar a otro, donde la dignidad de las personas viene bastante en duda, ¿no? Bueno, hoy día la República publica, no sé si has podido ver en las páginas anteriores, toda la negociación por el proyecto Las Lomas de Hilo, entre UNOPS y Obrainsa. Negociación por el precio, lo cual, según el informe, hace imposible la participación del gobierno regional de Moquegua, porque negocia con UNOPS, no negocia con el gobierno regional de Moquegua el precio, y esta documentación da cuenta de una rebaja de Obrainsa a pedido de UNOPS, no a pedido del presidente regional de Moquegua. Ojo, ahí no hay ninguna información confidencial, es una negociación entre el postor ganador y la entidad que reemplaza al comité de selección en el sector público, que es UNOPS, que terceriza ese servicio. Y lo terceriza, como se ha explicado varias veces, con un estudio del mejor valor por dinero, que no solamente se hace en el Perú, se hace en Panamá y se hace en Dinamarca. La sede que revisa todo eso está en Dinamarca. O sea, es imposible irte a Dinamarca a coimear a nadie. O sea, el problema de Obrainsa y de ICSA es que han involucrado en coimas al presidente en proyectos en que están de por medio Naciones Unidas. Y son los proyectos más grandes que se licitaron en Moquegua, no hay más. O sea, hay estos dos proyectos que contemplan la construcción y la supervisión. Y en la supervisión también participa UNOPS y licita la supervisión de cada una de estas obras. Y ahí es donde participa el exministro Hernández como supervisor de obras. ¿Para qué le pagarían a alguien un dinero por una obra que no va a conceder? No la concede el presidente regional. Entonces, ¿podría no firmar? Sí, pero eso sería lo irregular. Si no firmara, sería irregular. Lo regular es que firme. Entonces, o que diga, no acepto el postor planteado por UNOPS. O sea, eso huele feísimo. Entonces, no, eso no sucedió. Por lo cual es bastante raro este caso, el de Las Lomas de Hilo, la verdad, el primero que arranca, ¿no? Falta ver el otro, pero el fiscal Juárez ha citado al presidente, seguramente el presidente va a ir no porque tenga que ir, va a ir para bajar un poco el ánimo belicoso, y que en este tema, como les digo, la fiscalía, y lo expliqué ayer, lo que busca es el escándalo y no las condenas que tiene que obtener. El señor Juárez tiene casos muy importantes. Tiene el caso de Ollantaytambo y Nadine Heredia, y hasta ahora 0 balas. Y a Nadine Heredia se le investiga desde antes de que su esposo dejara la presidencia. El caso de ella es desde el 2014. Desde el 2014, son 6 años de investigación. O sea, para meterla presa, ningún problema. Y después, acusaciones. ¿Dónde están las acusaciones? Ya, sale la acusación, control de acusación, 1 año de control de acusación. Claro, ahora dicen, no, es que la pandemia. Bueno, ¿qué pandemia ya? O sea, eso fueron 3 meses, te puedes retrasar. No los 7.
el fiscal Juárez tiene casos importantes. ¿Por qué no comienza a avanzar? No digo que no vea ¿no? Pero que comience a ofrecer resultados. Igual el fiscal José Domingo Pérez tiene casos muy importantes, la fiscal Janet Mori. ¿Por qué no nos dan, ¿no es cierto?, sus planteamientos en un juicio oral, donde un juez o un colegiado de jueces pueda decidir si lo que están proponiendo como, ¿no es cierto?, imputación de culpas es razonable o no? En un ratito vamos a hablar con el doctor Azabache sobre este tema, sobre el retardo en la administración de justicia en el Perú en el caso Lavallato. Porque ya francamente estamos llegando más bien a niveles de escándalo. Yo recordaba ayer en el programa Sin Guión cómo a los 4 años de haber caído Fujimori, en el caso Fujimori-Montesinos, las cosas habían avanzado notablemente. Los juicios estaban en marcha, habían condenas, había juicios orales permanentes, ¿no es cierto? Los veíamos en televisión, los que estaban interesados podían seguirlos. La base naval se convirtió en una corte, en fin. Todo esto sucedió en los primeros años del gobierno de Toledo. Cuando termina el gobierno de Toledo, bueno, las cosas estaban más o menos claras. Los que tenían que estar presos estaban presos, cumpliendo sus condenas. Los que habían cumplido sus condenas y habían salido, los que eran colaboradores ya tenían su sentencia de colaboración eficaz. O sea, al final del periodo de Toledo, más o menos, el caso de Fujimori y Montesinos estaba en marcha. Y Fujimori aguardaba extradición en Chile porque llegó recién en el 2005 a Chile. Estuvo 4 años en Japón. O 5 años, perdón, en Japón. Entonces no se pudo avanzar con él, pero apenas pisó suelo peruano empezó su proceso. Se le condena en el 2007. Regresando él, ahí nomás. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué los fiscales no? Además, el problema es con este tipo de proceso penal que tenemos hoy, que tiene muchas ventajas. Hay que decirlo que para la mayoría de la gente común y corriente ha sido ventajoso porque te juzgan más rápido. Para estos casos espectaculares, o sea, parece ser que los quisieran mantener siempre en los periódicos y no en los juzgados, que es donde tienen que resolverse estos casos. O sea, es como una permanencia perpetua en la primera plana y no te llevan al juzgado donde te tienen que juzgar. Y eso no es correcto. Entonces, solo es espectacular. O sea, Augusto Álvarez pone ahora fuegos artificiales. Yo ayer comentaba el artículo de Luis Pázara. O sea, por favor. Y no es que, bueno, es muy complicado, es la primera vez que se hace en el Perú. El caso Fujimori y Montesinos tuvo muchísimos más procesados. Ahora lo vamos a tratar de recordar con el doctor Azabache, pero yo creo que fueron más de 1.200 procesados. Y con condenas, más o menos 150 personas. Y reparaciones civiles y sobre todo recuperación de bienes incautados en Suiza, millones de dólares. O sea, hubo un trabajo duro, pero los procesos se llevaron adelante, una procuraduría muy proactiva, que iba un poquito más allá de la reparación civil, ¿no es cierto? Buscaba que los colaboradores participen para poder cobrar para el Estado peruano, y una fiscalía que no tenía ningún rol protagónico, porque en ese código el rol protagónico no lo tenían los fiscales, lo tenían los jueces. Hoy día el juez no conduce el proceso penal, lo conduce el fiscal. Entonces los jueces aparecen solo para dictar sentencia y lamentablemente con una, ¿cómo se podría decir?, con un problema medio perverso, porque como están presionados por los titulares, si no hacen lo que los periodistas dicen, que es lo que los fiscales le dicen a los periodistas que tienen que hacer, entonces son absolutamente atacados. Es un problema bien serio. Es un problema bien serio. Entonces, no hay independencia judicial cuando el fiscal juega en pared con un medio de comunicación para insultar al juez. Independencia judicial va a haber ahí. Y lamentablemente, hoy día también hay un artículo de Ángel Páez bien divertido sobre quién es fuente. La fuente, en realidad, es fuente no por ser quien es, sino porque te da información valiosa que tú puedes corroborar. Y tú puedes probar que es verdadera la información, no conveniente para los intereses de la fuente.
contraer matrimonio con la fuente es siempre un problema para los periodistas, ¿eh? Por si acaso. Eso termina en un mal divorcio. En fin, Abel, no sé si ya tenemos, siendo las 8:30, me parece ya, 8:27 todavía. Sí. Vamos a la pausa, Rosa María, Vamos. ¿no? Para contactarnos con el doctor César Azabache y también después, a ver, hoy día se va a ver el caso de la vacancia, ¿verdad? Hoy día, rapidito, nomás el señor Benito convocado, ¿no? Tiene prisa. Apuro, como decía todo el mundo, oiga, ojalá tuviera el mismo apuro para ver la denuncia constitucional contra Alarcón. Meses. Tiene el mismo apuro para desaforar al señor Humberto Acuña, que tiene una condenado. Y va, vota, la pasa bomba. No tiene ningún problema. Condenado. Ahí sentado con todos. Yo si fuera congresista diría, bueno, el señor tiene una condena. Con todo el respeto por su dignidad como persona, bueno, ha sido condenado y no puede estar presente acá. Esas son las reglas de la democracia. Y que respeten las reglas de la democracia. Para acá el presidente no tiene apuro. Para el señor Acuña, para el señor Alarcón, no. Son otros tiempos, ¿ah? Impresionante. Así es. Y luego, el doctor va a estar corto, porque tiene una diligencia, pero luego vamos a comentar las medidas de ayer del gobierno. Abel, nuevamente, ay. Bueno, no logramos hacer nada por los niños, lo siento mucho. Yo traté, el lunes me esforcé, no hubo forma de convencerlo. Siguen presos los niños y vamos a ir a la playa de lunes a jueves, ¿ah? Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Ametagua, las páginas web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y también los canales de YouTube. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos con la doctora Azabache, que nos atiende ya desde su estudio de abogados, restablecida la normalidad, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor, yo sé que toda comparación es odiosa y yo sé que usted fue parte del proceso Fujimori Montesinos como procurador, pero yo quisiera hacer un paralelo. Yo recuerdo que hacia el final del régimen de Toledo ya estaban encausados, pues, casi todos los imputados, se habían recuperado los bienes en Suiza, buena parte de ellos, aunque otros se recuperaron después. Se habían logrado colaboraciones eficaces, habían sentencias, no le digo acusaciones fiscales, habían sentencias, habían condenados en prisión, incluso gente que ya había negociado su colaboración eficaz había salido en libertad. Y eso fue en 4 años. El caso Lavallato explota en el mundo en diciembre del 2016. Vamos a cumplir 4 años. No hay, salvo la condena de Ancash, del fiscal Chirre, no hay una sola condena. Hay 4 acusaciones fiscales y el resto sigue en investigación preparatoria o preliminar. ¿Me puede explicar por qué? Por supuesto. ¿Qué cosa veo yo? A ver, en primer lugar, hay una metodología de aproximación distinta. Cuando comenzamos el ciclo con Luis Vargas, Ronald Gamarra, José Udaz, lo que trazamos y acordamos como meta con la Fiscalía, estaban a decirle a Magallanes en ese tiempo, hay que decir, lo mencionaste tú en tu programa ayer, las reglas no eran las mismas, las distribuciones de competencias no eran las mismas, pero lo que acordamos fue organizar casos de corto alcance, lo más rápido que sea posible, para no perder el espacio institucional en que se tomaran las decisiones. Entonces, casi había, este es un ejemplo, ¿no? Pero casi había un proceso por Vladivideo. ¿De acuerdo? Entonces, el esfuerzo era recortar el tamaño de las historias para acelerar las confirmaciones. Y es cierto, lo hemos comentado además más de una vez, que estas fiscalías han optado más bien por expandir las investigaciones a nivel enciclopédico y enlazarlas. Claro, eso da, en perspectiva, yo supongo que en perspectiva eso debería dar historias institucionales más completas,
pero en términos de litigación, ata las manos de las agencias porque multiplica las confirmaciones necesarias. Desde mi punto de vista, la expansión es una mala manera de organizar casos legales cuando se quiere alcanzar resultados cortos. Y el mejor ejemplo fue el caso de los petroaudios, ¿verdad? Que por intentar estructurar toda la historia del ciclo, terminó en prescripción. Entonces, y ese es, bueno, aparte del problema de que no se consiga justicia, está el problema de, digamos, ya, ayer me lo decían algunas personas, es más o menos sorprendente en otros países que alguien pueda irse 36 meses a prisión preventiva, salga y se muera sin sentencia. Luis Paz había escrito un artículo súper interesante sobre esto que llama la atención en el mundo entero. La norma de 36 meses era excepcional y resulta que no lo es. No solo la de 36 meses, yo creo que el 17, me parece que fue el año que lo hicimos, cometimos el gran error de autorizar investigaciones, ya no solo detenciones, sino investigaciones por 36 meses. Porque mira, en los años 2000, la discusión sobre los 36 meses de prisión preventiva tenía que ver con casos en los que la caducidad de la prisión preventiva estallaba en pleno juicio. Sí, ese sí era un problema en los años 2000, pues hemos tenido juicios inaceptablemente largos, ¿no? El gran incidente del caso del general Chacón, creo que fue la más seria, un juicio de 5 años que fue ordenado cortar por el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese momento, el problema era la duración de la prisión preventiva. Pero ahora lo que estamos teniendo son investigaciones que por su complejidad se multiplican a 36 meses. Rosa María, una investigación de 36 meses te indica que el proceso completo va a durar 9 años. Claro. Entonces, eso hay que unirlo a un problema serio de congestión, de falta de concepción de los límites de la capacidad de absorción de trabajo por las fiscalías, y eso está llevando un patrón en el que los fiscales, para evitar problemas de plazo y de control del plazo, comienzan, todavía no han leído ni los actuados, pero comienzan diciendo que el caso es complejo y ya llegaron a 8. Luego agrego que mi integridad organizada y me voy a 36. Entonces, el tiempo es una variable que creo que tenemos que comprender con la sensibilidad que corresponde en función a los efectos que produce en lo que, al final del día, es la depredación del valor institucional de las sentencias judiciales, ¿no? Una sentencia en 10 años no es lo mismo que una sentencia oportuna en 3 o 4. Claro, pero, digamos, si uno ve, por ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, tiene más de 80 años, está en su casa y en marzo van a ser 3 años con arresto domiciliario. ¿Qué clase de justicia es esa? Sí, ninguna. Pero es que agrega otra variable de otra cosa que estamos haciendo mal. Estamos midiendo los tiempos de las medidas cautelares en función a nuestras condenas. Y nuestras condenas posibles están marcadas por esa imposibilidad que arrastra el sistema de identificar autores a tiempo. Los economistas siempre dicen, un sistema que no puede capturar culpables termina amenazándolos con penas enormes. De modo que los pocos que capturan se queden todo el tiempo en la cárcel y el sistema tiende a generar un falso resultado neto de equilibrio. En cualquier país en el que las agencias de investigación son más rápidas y más efectivas, las penas bajan. Si las penas bajan, nuestra concepción del tiempo cambia y entonces las investigaciones son más cortas, tienen plazos reducidos y las prisiones preventivas son más cortas. Rosa María, este es el único país en el mundo que sanciona el fraude en contratos públicos en 15 años. Claro, en Asia y en Oriente, en el caso de corrupción, pueden tener hasta pena de muerte, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro hemisferio. Pero en nuestro hemisferio, en los países de referencia, 15 años por fraude en contratos públicos, 8 años en sobornos, no tiene ningún sentido. Claro, puede parecer sorprendente, pero es así. Ahora, vamos al tema presidencial, que lo habíamos llamado un poco por eso, está usted opinando. El presidente de la República ha dicho 2 cosas. Me da lo mismo cuál fiscalía me juzgue, porque realmente es un espectáculo que los fiscales estén arranchando los expedientes en la puerta de la fiscalía, ¿no? Francamente, ya es un poco vergonzoso. Y lo segundo es, si me citan, yo iré a todas las veces, hoy mismo que me citen, no hay ningún problema. Sin embargo, ya la información de un colaborador eficaz en el Perú, le digo, la sola información parece una condena adelantada. O sea, si yo salgo y digo, el presidente de la República me dijo, es un sinvergüenza porque me pidió plata, se acabó el proceso. Ahí empezó, ahí terminó. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Varias cosas, ¿no? Primero vamos sobre los colaboradores.
Siempre hemos comentado que la colaboración perfecta es aquella que hace que el delator sea invisible. ¿De acuerdo? Claro. Cuando el delator es invisible en todos los casos de intervenciones en flagrancia y narcotráfico que vemos por la televisión, donde nadie sabe quién dio el soplo. Solo sabemos que la policía cayó en el lugar correcto en el momento preciso. La delación empieza a ser imperfecta cuando uno necesita que sea el colaborador el que complete la historia, porque en esos casos las autoridades empiezan a depender de él. Eso los empodera. Y son intolerables cuando el colaborador solo tiene un relato. Claro. Hasta ahora, en lo que aparece, por lo menos en el caso de Brainza, que es el que más documentado está, los cargos contra el presidente Vizcarra, el actual presidente, parecen pertenecer al segundo grupo. Un caso poblado de evidencias, en el que, sin embargo, el hilo de la madeja lo lleva el delator, ¿no? Entonces, es casi inevitable que eso empodere a quien delata. Pero claro, si combinamos todo lo que hemos venido diciendo, ponga al delator en los medios, aleja la sentencia 10 años y lo que te sale es una anticipación de condena que usualmente se ha estado traduciendo en el uso de la prisión preventiva también, digamos, no hay que negarlo, también como una forma anticipada de reemplazo de una sentencia que se ve lejos. Entonces, de nuevo, Rosa María, estamos hablando del tiempo y del modo en que usamos el tiempo como recurso en la estructuración de casos legales que consumen recursos del Estado, ¿verdad? Porque todo esto lo paga el presupuesto de la República y debería explicarse como resultado de una política pública. Claro, pero doctor, eso sería pues la justicia popular de un régimen polpotiano. Es decir, primero te meto preso y después pregunto. O sea, es absurdo. O sea, yo no puedo... O sea, el caso de Richard Swing y sus amigos, personal de la Secretaría, gente de la OGA, del Ministerio de Cultura, todos presos por un contrato de baile y canto. Ya, ahí hay otras muchas cosas que decir, ¿no? O sea, primero vamos sintonizados en un punto de que la modificación global del sistema significa una reforma de la comprensión del tiempo de las investigaciones, la distancia de las condenas, evitar esos casos en los que la prisión preventiva se utiliza como reemplazo de la condena, audiencias de 5 días por una prisión preventiva, con una acusación que tiene 100 páginas, de las cuales 98 son sobre los cargos. No, tenemos que salir de eso. Y claro, la detención preliminar, que es lo que acabas de mencionar, el caso de Richard Cisneros. Bueno, yo vi el proceso con expectativas y tomé nota del resultado. La Fiscalía quemó una bala de plata. Pues la detención preliminar de los hechos tiene niveles de control institucional muchísimo más bajos que lo que corresponde a la prisión preventiva. De modo que, de hecho, la fórmula de la detención preliminar es cierto margen de fuga. Claro. Y la decisión se toma sin audiencia de partes. Por eso está acotada en el tiempo. Pero claro, yo no puedo usar esa flexibilidad para llegar a ningún sitio. Y lo que por desgracia pasó con la Fiscalía fue que usó la bala de plata para llegar a ningún sitio. De modo que la sala que preside el señor Saúl Peña terminó diciéndole no, yo no voy a aceptar esto. Y claro, después que la sala de Saúl Peña dijo la detención preliminar, con toda la flexibilidad que tiene, no te la doy, ya era imposible que algo más grave que la prisión preventiva lo tengan. O sea, de varias maneras la Fiscalía perdió en la audiencia de Saúl Peña. Claro, pero hay que considerar algo. ¿Qué peligrosidad social pues puede tener Richard Swing y sus amigos? O sea, ¿qué daño a la sociedad que ameriten, ¿no es cierto? Es una prisión preventiva. El señor canta y baila horrible, pero aparte de eso, nadie puede ser dañado por eso. Los montos de la contratación, la cuantía, es todo tan irrelevante. Bueno, en el momento que... voy de acuerdo contigo. Yo no diría irrelevante, sino insignificante, que no es exactamente lo mismo. La significancia del caso venía en punto al modo en que exponía la imagen del presidente de la República tratando de manipular la evidencia, ¿verdad? Lo que ocurre es que ya ahora, de varias maneras, las cosas se miran en proporciones, la cartera de litigación del presidente ahora es muchísimo, muchísimo más seria. Entonces, el día de hoy, si algún sentido habría tenido discutir la preliminar en atención a resultados que no se alcanzaron, el día de hoy, es decir, ayer, la prisión preventiva no tenía ningún sentido. Y si yo estuviera en la Fiscalía, no estoy, soy abogado privado, no público, habría retirado el pedido, porque, digamos, lo perdieron en la apelación y ahora ese caso está ahogado en una maraña de litigios más profundos, ¿no? Ahora, mencionaste también la cuestión de la disputa de competencias de las fiscalías, y yo estoy de acuerdo contigo. Eso es una explicación, no una justificación. Me queda más o menos claro que el empuje que viene adoptando
las fiscalías anticorrupción. La del señor Martello es muy fuerte. Las fiscalías que coordina el doctor Vela tienen ya un asentamiento duro. Y claro, lo que no hay, Rosa María, temo que no lo hay, es un factor de liderazgo que coordine esto en la interna. Claro. La fiscal de la Nación acaba de resolver una cosa muy complicada, que fue un estallido semejante en las fiscalías de los casos encargados de los cuellos blancos. Así es. Pero lo resolvió acudiendo al ex fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez, y encargándole de la coordinación. Y como notamos todos, las noticias sobre esa disputa interna empezaron a menguar hasta desaparecer. Ahora, Así es. no hemos visto un expediente semejante para estabilizar esta disputa y, en consecuencia, no contenida. Creo que el comunicado de diciembre, en lugar de contenerla, la terminó de hacer estallar. Lo que ha ocurrido es que hemos visto en un canal de televisión a un fiscal defendiendo sus competencias y en otro canal de televisión a otro fiscal defendiendo sus competencias. Y no son abogados de litigio, son representantes de la misma entidad. De modo que creo que el objetivo sigue siendo resolver esto en la interna, estabilizarlo en la interna. Mi impresión es que la única forma inmediata de hacerlo es crear una fiscalía ad hoc para los casos Vizcarra-Gobierno Regional de Moquegua, integrada con profesionales de los dos equipos y darle una autonomía que sintetice. Pero a la larga, lo que esto pone en evidencia, Rosa María, es que en serio debimos aprobar ese proyecto de ley que proponía la formación o la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción. Porque Claro. el peso de los casos anticorrupción en el Ministerio Público, y el Ministerio Público es una organización en la que los casos penales tienen enorme peso, es enorme. Entonces, falta un fiscal anticorrupción o un fiscal para todos los casos que tiene la Sala Penal Nacional, ¿no? Derechos humanos, el lavado de activos, criminalidad organizada, un fiscal grande que controle esta cartera pesada que la Fiscalía tiene, que puede, si no, provocar interferencias sobre el manejo de los casos comunes, que son los que comprometen e involucran a todos los ciudadanos, ¿no? A todas y todos. Ahora, la otra cosa, doctor, que hay acá y que lamentablemente sucede mucho es, todo es colusión, ¿no? No sé, todo es lavado de activos, todo es criminalidad organizada y todo es colusión que tiene 15 años. Entonces, yo he visto casos de personas que me parece, por lo que veo en el expediente, que no hay de qué acusarlas. El caso, por ejemplo, del ex ministro de Economía, Miguel Castilla. Colusión. Entonces, pero dice, el problema es que no me he coludido con nadie, porque me tienen que buscar cómplices, y el asunto es que no hay. Entonces, la colusión implica, en la misma acusación contra el presidente, en la misma acusación contra Richard Swing, contra el presidente Vizcarra, la colusión implica un fraude al Estado, con un pacto colusorio, y esos elementos no están. ¿Por qué etiquetan a todos con colusión cuando no están los elementos? Vamos a los tres que acabas de citar, porque acabas de hacer una lista perfecta de lo que tú puedes llamar coartadas legales, ¿no? Casos en los que los cargos o reglas que se usan como etiquetas, vamos a regresar al tema original, para salvar el problema del tiempo. Entonces, si tengo un caso de corrupción, me voy a colusión porque me da 15 años. Si no sé qué tengo, me voy a lavado de activos porque no sé qué tengo. Me da 20. Y criminalidad organizada me da también una coartada en el tiempo. Entonces, en vez de hacer un uso limitado de reglas excepcionales, probablemente esas tres son de las más complejas que tiene el Código Penal, hacemos un uso intensivo y en lugar de administrar la cantidad de trabajo que absorbemos, la multiplicamos. A mí me encantaría, llevo varios años tratando de cerrar una indagación sobre cuántos casos en realidad tiene la Fiscalía por lavado de activos y de cuándo son. Claro. ¿No? Hace poco llegó a mis manos, no voy a mencionar detalles evidentemente porque es un caso abierto, pero llegó a mis manos un caso en el que conté 10 años de investigación en el Ministerio Público. 10 años. 10 años. Ahora, también he notado, esto sí lo he podido confirmar con estadísticas oficiales, que contra mis expectativas, no ocurre en narcotráfico, por ejemplo, las fiscalías por lavado de activos dependen fuertemente de denuncias particulares. Y explícame, Rosa María, ¿qué es algo particular sobre lavado de activos? ¿Qué es lo que ocurre? Juan se pelea con Roberto, y como están peleados, denuncia por lavado de activos. Por alguna razón que no entiendo, las fiscalías creen que investigar lavado de activos es seguir un manual en el que antes de leer los papeles tienen que levantar secretos bancarios, tributarios, fiscales. De repente nadie tiene acciones en la bolsa, pero bursátiles también por si acaso. Y entonces se meten dentro de un procedimiento indiscriminado que los amarra entre 5 a 6 años sin haber podido tomar una decisión. Esas cosas tienen que cambiar. Creo que con corrupción pasa algo semejante. Lo que me parece que pasa con corrupción, te lo digo en muy poco tiempo, Rosa María, es esto. Los delitos de tráfico
en los que se compran o venden cosas que están prohibidas. Digamos, desde especies protegidas, drogas, minerales, lo que quieras, pornografía infantil. Todos los delitos de tráfico ocurren siempre en tiempo real. Entonces, digamos, las agencias de investigación de drogas descubrieron esto hace 20 años y promovieron el uso de procedimientos como las remesas controladas, la infiltración y todo esto más que sabemos. Las agencias de investigación de drogas no dependen del público, generan sus propios casos. En corrupción debería pasar lo mismo. Así es. Pero además de que no está pasando, que nadie investiga en términos de inteligencia la corrupción, no hay agentes encubiertos, no hay remesas controladas, no hay nada de esto. Además de eso, por alguna razón que vamos a tener que comentar en otro momento porque es larguísima, todos nos hemos convencido que la corrupción es un problema de la Contraloría. Y eso, Rosa María, no es verdad. La Contraloría es una oficina de control de regularidad administrativa. La corrupción no está dentro de los expedientes, está debajo de las alfombras. Entonces, claro, desde la lectura de expedientes administrativos pueden salir casos de fraude. Claro, pero lo que pasa es que además es una confusión que lamentablemente a la que hemos contribuido los periodistas, bueno, yo no porque sí sé la diferencia, pero muchos expedientes de Contraloría que son meramente administrativos, ¿ok? Que encuentran faltas administrativas, pero no delitos, son, entre comillas, judicializados en los titulares de los medios de comunicación. Sí. Dice, eso no es delito. Pero además, mira, como las agencias de investigación no han estado encontrando hasta esta cadena de delaciones casos de soborno en forma, que de eso se trata la corrupción, en el imaginario hemos reemplazado la búsqueda de sobornos por casos de aparente colusión. Claro. Levantado la pena a la colusión, esto pasó de los primeros 90 a 15 años. Es decir, el soborno, que es el delito padre, está en 8. La colusión, que se construye con dificultades, en 15. Y el sistema no busca sobornos, busca colusiones. Entonces estamos mirando para otro lado. Nos pasa algo semejante con lavado de activos. Para el público, porque yo estoy seguro que ya los perdimos, por favor, explique la diferencia entre una colusión y un soborno. A ver, la idea base que tienen todos ustedes, que tenemos todos, sobre la corrupción, supone que un funcionario público, en vez de hacer lo que debe hacer, cobra por hacerlo. El dinero que percibe es un soborno. Gracias. Ese soborno se puede expresar en una serie de nombres de delitos en función a la posición que el funcionario tiene y a lo que específicamente hace, ¿verdad? Puede ser cohecho, puede ser un caso de tráfico de influencias agravado, siempre es un soborno. Eso además ya lo aclaró la Corte Suprema en el caso Toledo, ¿de acuerdo? Al costado de los sobornos hay una serie de reglas que usa la Fiscalía cuando no logra descubrir el momento del pago. Bien, esas reglas son subsidiarias, no principales. La Fiscalía debería enfocarse en buscar transacciones de dinero. Una de las subsidiarias es la del fraude en contratos públicos, cuando dos personas se ponen de acuerdo para simular las acreditaciones o antecedentes del prestador y hacerlo contratar, aunque no tenga el certificado ISO que piden las bases, ¿de acuerdo? Eso es un fraude. Y los fraudes son hijos de las estafas, solo que la víctima es el Estado. Cuando se estafa a un particular, la pena es de 6. Cuando se estafa al Estado, la pena es de 15. Eso no tiene sentido, porque si la Fiscalía hubiera logrado encontrar el soborno que se esconde detrás de toda colusión, la pena habría sido 8, es decir, menor. Miren el estímulo perverso, ¿eh? La ley impulsa a las agencias de investigación a buscar colusiones porque es más fácil y tienen más penas, en lugar de hacer lo que deberían hacer, que es buscar sobornos, que como casi nunca se han usado hasta ahora, han mantenido su pena histórica de 8. No tiene sentido. No tiene sentido. Y además, como no buscas el soborno, no recuperas. Exacto. Nadie busca la plata. Entonces, oye, busca la plata que sean no recuperas, no incautas. No, el solo pacto, y efectivamente, el solo pacto confirma un delito, pero tiene que haber una estafa al Estado. Entonces, Sí, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, se reduce el precio. Si no les interesa el soborno y solo les interesa el pacto, y el pacto reduce el precio, ¿dónde está la estafa? No hay fraude, pues. No, incluso eso que acaba de decir es muy importante, porque en muchos casos los verdaderos fraudes al Estado, las colusiones, no tienen que ver con un perjuicio económico efectivamente irrogado. Es decir, el que se colude hace lo que debe hacer
Y si hablamos de Odebrecht, incluso lo puede hacer mejor que otros. Claro. Ahí no es el problema. El problema está en que el que se colude sortea las barreras administrativas que le habrían dificultado el contrato. Ok, ese es un problema serio, pero no puede ser más serio que sobornar. Claro. Ahora hay que decir además, porque el que soborna no siempre provoca perjuicios al Estado. Así es. Solo fideliza, como Odebrecht, y acumula márgenes de ganancia por las ampliaciones y la acumulación, repito, la repetición, la cartera completa que arma, ¿verdad? O sea, lograr una posición monopólica en base a sobornos, de eso se trata. Hay sobornos incluso que se pagan solo en atención al cargo que tiene el aliado. Claro. No porque vaya a hacer nada. Simplemente es un funcionario que me importa tener en cartera y le pago. Por lo menos lo que gano es que no se meta. Claro, es lo que llamamos el cohecho activo propio. A mí me pagan por hacer lo que me toca hacer. Sí, claro. Y eso está en el Código Penal. Pero claro, no los persiguen por cohecho, los persiguen por colusión. Y claro, es que pasa que si persiguieran a Vizcarra por cohecho, prescribe ahorita. Sacamos la línea, son 8, el evento es del 2013, tenemos tiempo suficiente para meterlo, para ponerlo preparatoria, porque ahora la prescripción se suspende con la preparatoria. Claro. Es cierto que estamos cerca. Bueno, también sobre prescripción hay un montón de cosas que discutir, ¿no? Claro. Yo te confieso que no estoy seguro que tengamos una razón constitucional para mantener el cómputo de la prescripción en el momento de comisión del delito, porque en el Código Penal hay muchísimos delitos que incluyen la disposición del culpable para eliminar la evidencia. Para los casos de desaparición forzada, que ahora son imprescriptibles, el Tribunal Constitucional hizo un primer movimiento para declarar que era imposible marcar la prescripción desde el momento que la investigación sea posible, ¿no? Digamos, en el derecho comparado hay muchos sistemas que hacen correr la prescripción desde el momento en que el Estado está en posición de recuperar evidencias, de modo que solo sancionan la indiferencia del Estado. Claro. No constituyen un derecho a partir del momento que se comete un crimen, como nosotros, ¿no? No, y el tema de las violaciones sexuales de menores, es el mismo tema. Es el mismo, exacto. Es imposible correr el plazo de prescripción del momento de comisión de un delito de violencia sexual sobre un menor de edad o una niña. No tiene ningún sentido. Eso se corre al que denuncia, ya puede ser hábil para denunciar. Pero en todo caso, digamos, vacar al presidente, yo sé que su tema no es el constitucional, no parece relevante hasta que no pueda ser juzgado. Pero ¿qué apuro hay después de lo que pasó con Kuczynski? Digo yo, se apuraron tanto en sacarlo del poder y hasta el momento ni siquiera le han formulado una acusación. Vamos sobre la vacancia, ¿no? Bueno, en general hay una cuestión que está pasando por alto, y es que el Constitucional está considerando ahora las reglas sobre vacancia por incapacidad moral, ¿no? Hay un trabajo muy importante de Iguren escrito con ocasión de su tesis doctoral, donde lo que Francisco sostiene es que el desbalance se produce porque nuestras reglas de acusación constitucional están muy acotadas. Se sostiene que deberíamos por lo menos acusar a un presidente de la República durante su mandato, incluso por caso de corrupción o violación de los derechos humanos. No se puede acusar porque hay que esperar. Estamos congelándonos por momentos, doctor, ahorita, pero es parte de las tragedias pandémicas. Estamos entrando en hora punta. A esta hora todos nos congelamos. Mañana todo el mundo entra, van a ser las 9 todavía, todo el mundo entra y claro, tenemos tragedia pandémica. Doctor, a ver, hagamos un poquito de perspectiva. ¿Cómo va a terminar el caso Lavallato al ritmo del que va? ¿Cuándo veremos condenas? ¿Cuándo cree usted que algo pase que no sea simplemente titulares de periódicos? Bueno, voy a hacer un ensayo muy general. He dejado de contar el caso Lavallato desde que Silvana Carrión asumió la jefatura de la Procuraduría por razones de prudencia y de respeto. Silvana ha sido abogada de mi firma, fue abogada de mi firma durante varios años. Pero en general yo creo que la pregunta es la correcta. ¿Cuándo terminan las acusaciones? Porque con los 4 casos principales que anotaste ya tienen acusación, los juicios van a comenzar probablemente en abril del próximo año. ¿Verdad? Ahora, ahí tendremos que ver cuál es la dinámica que se imprime al juicio,
Para suerte, el protagonismo de estos casos es suficientemente grande como para que no veamos una audiencia por semana. Yo espero que sean juicios de 2 o 3 sesiones por semana, de modo que el próximo año termine con condenas, por lo menos en los 4 casos que ya están acusados. Es decir, comenzando en abril, eso tendría que haber terminado, si viendo la complejidad de las cosas, en 4 meses, de abril a agosto, septiembre, debería estar esto listo. Los 4. Doctor, en mayo del año pasado acusaron a los Humala. Mayo del año pasado. Y están en control de acusación hasta hoy, octubre. O sea, no he visto un control de acusación más largo en mi vida. Exacto, no tiene ningún sentido. Por eso digo, a ver, en el control de acusación lo que está pasando con los juzgados es que se están sobrecargando las discusiones de admisión del documento por documento. Y como las fiscalías están sobreabundantes, la lista de documentos propuestos para juicio son de 250 o 500, ¿no? Un juicio debería ser menos pesado. De hecho, además, lo que tenemos que cambiar es la dinámica de los procedimientos orales. Debo decirte que los juicios en nuestro medio, bajo la regla de Código 2004, tienen mayor velocidad que las intermedias. Las intermedias son realmente más pesadas. Entonces, yo espero que eso se imponga. La llave va a estar en cuántas sesiones tenemos por semana. Si entramos a una semanal, llegamos al 2022 sin problemas. Lo que se tiene que resolver, creo que yo en el caso de Iván Tumal, el primero, que todavía no es acusación, en el caso de Keiko Fujimori tampoco, que ya le han dicho a la fiscalía, oiga, usted acuse, es si las donaciones de campaña anteriores al año 2019 son un acto ilícito sancionado con el tipo lavado de activos. Sí, de hecho, como la intermedia se cargó con la discusión sobre la tipicidad, se extendió, se ha vuelto un minijuicio. Ahora, como tú misma explicaste con muchísima claridad, no son donaciones, ¿no? La cuestión es si las entregas de dinero pueden ser consideradas lavado o no. Y claro, las teorías en discusión incluyen cómo representar en juicio, de eso va a ser el debate, el conocimiento exigido al que recibe el dinero. Yo tengo la impresión que ya para todos debe estar claro que Odebrecht sí lava. El problema es si quien recibe puede percibir que Odebrecht lava. Y claro, esa es una discusión que también ha cambiado mucho en el tiempo, porque el juez Concepción Carguancho, por ejemplo, aceptó la teoría de la exorbitancia como factor de surgimiento del deber, ¿no? En la prisión preventiva, la señora Fujimori dijo, es demasiado dinero para que ella no haya estado obligada a sospechar que en efectivo tenía que venir de algún lado. Pero los últimos hallazgos de la propia Fiscalía, en el caso de la señora Fujimori, muestran la relatividad de la exorbitancia. O sea, que era demasiado, pero la señora ha recibido por lo menos de 2 fuentes 2 o 4 millones más. Entonces, ahora la pregunta se replantea. ¿De verdad va a demostrarse en juicio que quien recibe dinero de un lavador de cuello y corbata, como Odebrecht, está en posición de notar que ese dinero es demasiado para ser lavado? Ahí es donde yo creo que se explica que la Fiscalía haya girado su caso, y eso creo que es lo que le ha retrasado respecto a la señora Fujimori, a la indagación sobre la fortuna completa que tuvo, y como hemos visto en las últimas diligencias del señor Magrito, el modo en que la gastó o el modo en que se generaron los excedentes. Creo que la Fiscalía misma en ese movimiento deja en evidencia que ya no está tan segura de la exorbitancia o del modo de medir la exorbitancia. Exactamente, o sea, yo se lo dije a Vela hace 2 años, creo. Que ustedes saquen condenas por esto, bien cuesta arriba. Yo no veo cómo. Desde 2014, con las agendas de Nadir, yo le dije, claro, aquí no hay delito. A mí me puede parecer políticamente deleznable, pero delito es otra cosa. Y el otro tema, doctor, para ir terminando, es el caso del gasoducto. Piden prisión preventiva para Nadine Heredia, para Miguel Castilla y otros, y en primera instancia el juez le dice a la fiscal Janet Mori algo que fue sorprendente, fue revertido en la segunda instancia donde solamente concedieron arresto domiciliario, pero le dice, oiga, hace una pequeña evaluación de los elementos probatorios para ver si hay delito, ¿no? Y dice que no hay un solo hecho en el cual se pueda acreditar la comisión del delito. Eso se lo dice la fiscal. El juez de primera instancia, señora, usted me está pidiendo una prisión preventiva y yo veo de lo que usted me trae es que no hay un solo hecho que acredite ni siquiera de manera indiciaria la comisión de un delito. Y luego sube a la superior y ahí se da la prisión, no prisión preventiva, arresto domiciliario. Sí, yo tengo la impresión que, comentábamos recién, repito, voy a hacer esto de manera muy general porque yo ya he dejado de hacer comentarios, voy a básicamente repetir algo que dije antes
de mi anuncio de mi retiro. Comentaba recién que el caso de la señora Fujimori se ha trasladado desde el cargo original del millón hacia la formación de eso que podríamos llamar una fortuna clandestina. Al mismo tiempo, mi impresión fue, esto lo dije en diciembre, el año pasado, no te lo puedo repetir, que en el caso de la señora Heredia y del señor Humala, el caso se estaba trasladando en sus pesos específicos desde los 3 millones de la campaña hacia las influencias para la adjudicación del gasoducto. Entonces, parece que en el imaginario de la Fiscalía ahora, con su manera de representar las cosas, este caso del gasoducto pasa a ser más importante que el caso de los fondos entregados en campaña. Noto, sin embargo, contigo que la lista de imputados está extendiéndose un poco más, quizá, de lo que la Fiscalía debería extenderla. Ahora hay una investigación, entiendo, paralela, además, de la Fiscalía de la Nación, contra los ministros de la época que formaron Proinversión. Entonces, claro, ahí volvemos a una cuestión sobre tiempos y prioridades. Desde mi punto de vista, la mejor manera de hacer un caso acotado y controlado en el tiempo consiste en delimitarlo. Eso significa fijar la puntería en el lugar en el que podemos dar un blanco, no necesariamente sobreexpandirlo, tratando de entender todo, porque ahí exponemos el equilibrio, ¿no? Pero probablemente este ajuste de los casos Fujimori y Humala Heredia sea el que ha multiplicado el retraso en la Fiscalía. Pues si recordamos, hacia el año pasado, en septiembre-octubre, el fiscal Vela venía anunciando las acusaciones. Y ahora, entre la pandemia y este giro, todo se ha recomodado hacia la extensión, ¿no? Creo que, de nuevo, es una cuestión de entender el sentido del tiempo, de administrar los recursos de otra forma y de no sobreabundar, porque exponemos el resultado institucional de nuestras propias decisiones, ¿no? Así es. Bueno, doctor, lo dejo porque sé que usted tiene una audiencia, una diligencia ahorita, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Abel. Nosotros nos despedimos del doctor, pero nosotros nos quedamos todavía un ratito más con la audiencia, porque teníamos que comentar. Gracias, encantado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Abel, nosotros nos quedamos un ratito más, ¿verdad? Así es. Sí, es Rosa María. Y estoy preguntando, Rosa María, si este problema que tiene la Fiscalía entre el fiscal Chirre y el fiscal Suárez beneficia o no beneficia quizá al presidente Vizcarra. El fiscal Suárez lo ha citado ya, pero el señor presidente puede decir, no, el caso lo va a llevar el señor. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se resuelve esto? Vamos por partes y cucharadas. El fiscal Vela tiene muy buena prensa, es muy simpático, da información, tiene buena prensa. Los periodistas lo queremos porque, bueno, es una buena fuente. ¿Y qué sucede? Que él quiere el caso del presidente. Porque da prestigio, obviamente. O sea, no cualquiera, pues, procesa a un presidente, ¿no? Entonces, quiere que sus fiscalías vean el caso del presidente. Y ahí vienen los argumentos, ¿no? Porque ya se investigó por la construcción, porque el señor Juárez tiene mucha más información, porque se van a perder los testimonios, en fin. Técnicamente, es un caso de corrupción regional, ¿no es cierto?, en Moquegua en el año 2013. Martín Vizcarra no era presidente de la República, no le corresponde a la fiscal de la Nación. Tampoco es un caso Lavallato, porque es un caso local, Obrainsa, Ixa, no hay ninguna brasilera ahí con el presidente regional. ¿Ok? El fiscal anticorrupción Chirre lleva un caso en Ancash contra el presidente regional de Ancash, el señor Álvarez, ya tiene condena. Le sacó 8 años de condena por ese caso, por una coima pagada por Odebrecht. Sigue el equipo anticorrupción, ¿ah? Antes, ya la tiene la condena hace creo que más de 2 años. La carretera Chacas. Entonces, sí es un fiscal muy competente, por lo menos para mí me parece muy competente, porque por lo menos tiene una condena. Es el único caso condenado de Odebrecht en el Perú hasta hoy. Y donde Odebrecht colaboró en el proceso, ¿ah? Barata entró por videoconferencia, dio toda la información, las coimas pagadas, en fin, todo, participó en el juicio oral sin ningún inconveniente. Pero ya estaban en juicio oral. Entonces, el fiscal Chirre, que es al que le corresponde el caso del presidente, porque ve los casos de corrupción regional a nivel nacional, dice, bueno, me toca a mí. Y la fiscal de la Nación dice, bueno, sí, le toca a él. Y el fiscal Vela manda unos misiles a través de la prensa, gente que le tengo mucho cariño, ¿no? Pero que la ha convencido de que prácticamente
Zoraida Ábalos es parte de la mafia fujimontesinista, lo cual es un disparate, ¿no? Que está tratando de manejar los expedientes para favorecer a su amigo Vizcarra. Yo leía esto el otro día y decía, no puedo creerlo. O sea, hay que ser muy ingenuo realmente para creer que la señora Zoraida Ábalos es la gran amiga del fiscal, del presidente de la República y que pertenece a la mafia fujimontesinista que controla la fiscalía y que asigna los expedientes a gusto del cliente, ¿no? O sea, de Vizcarra. El problema es que es a disgusto de Vela. Y que a Vela no le guste, y como le decía, es penoso que se estén arranchando los expedientes pues en la puerta de la fiscalía, ¿no? O sea, siempre hay un tema, o sea, cuando tú estableces una competencia en un caso que tiene elementos de uno y de otro lado, siempre va a haber controversia. O sea, sí, Obraínsa pertenece al Club de la Construcción, pero Vizcarra era presidente regional. Entonces, ¿cómo asignamos la competencia? ¿En torno a cuál de los imputados? Porque, digamos, si hay delito, los dos son imputados. Simplemente le pides a la instancia superior, que es la fiscal de la nación, que decida la competencia. Y ya está. Y como decía hace poquito el doctor Azabache, mire lo que ha pasado en los cuellos blancos. Ya toda la presión bajó. Pero también, o sea, las dos fiscales bombardeaban a los medios de comunicación con información. Esa es la verdad. Filtraban. A los dos estaban peleadas, filtraban, entonces una sí, otra no, esta sí, esta no, esta no me quitan los expedientes y me quitan los expedientes, de nuevo están arrachando los expedientes en la puerta de la fiscalía. Por favor. Y lamentablemente el problema es egos. Sorry, pero eso es lo que es un tema de egos. Al final de cuentas es eso. De reconocimiento, en fin, de reconocimiento público, que es tan escaso en el sistema de justicia, hay que decirlo también. Y algunos fiscales lo han obtenido y con mucho mérito, y se lo merecen, claro que se lo merecen, pero llegas a un punto en el cual, por mantener el reconocimiento, pierdes el caso. Y eso no debería pasar. Deberías poner tu ego de lado y luchar por tu condena, porque los fiscales luchan por obtener condenas, esa es su lucha. Entonces, no por mantener en suspenso por siempre casos para obtener reconocimiento. ¿Qué más, Abel? ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, y el presidente está obligado ahí a responder al fiscal Juárez el día 3 de noviembre. A ver, vamos por partes y cucharadas. Nadie está obligado a responder al fiscal. El fiscal te declara rebelde y sigue el proceso de rebeldía. ¿Te conviene ir a declarar? Por supuesto que te conviene. Si eres inocente, vas y explicas todo lo que tengas que explicar. Ya no es un tema de obligación, es un tema de conveniencia procesal. ¿Qué te conviene como procesado? Con declarar, colaborar. Te conviene. ¿No? Sobre todo si tienes todo para explicar. Entonces vas, explicas. Una testimonial en la fiscalía pues no es una emboscada tampoco, ¿no? O sea, vas con tu abogado y explicas todo lo que tienes que explicar. Al presidente le conviene ir. ¿Tiene que ir? No, no tiene que ir. ¿Le conviene ir? Por supuesto. Va a ir, yo creo que va a ir de todas maneras. Y claro, van a ver un show entrando el presidente, la fiscalía, ¿no? Entonces, la fotito, ¿no? Pero procesalmente le conviene. Políticamente no lo sé. Esa es otra historia. Pero procesalmente le conviene. Cuando citan a la fiscalía hay que ir porque te conviene. Ahora, no puede ir. Reprograman fecha. Siempre se reprograman fechas, ¿eh? Y podrían ir en noviembre, si no en diciembre. En enero tal vez, febrero y marzo hay vacaciones judiciales. Por eso decía el doctor Sánchez, ya todo se pospone hasta abril del próximo año. Y ahí el asunto va a ser menos espectacular porque el presidente va a estar simplemente observando las elecciones, como vamos a estar observando las elecciones todos, ¿no? Algunas otras cosas, Abel, que hay que comentar antes de despedirnos del público. Ayer hubo conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, no se dijo mucho, qué aburridas son, ¿no? No se dijo mucho, pero se dijo algunas cosas que sí vale la pena comentar. O no se dijo algunas cosas que sí vale la pena comentar.
Por ejemplo, el tema de los niños, el tema del toque de queda. Seguimos con toque de queda a las 11 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, para que no haya reuniones sociales. Tú basta con que digas a las personas no hay reuniones sociales. No, es que la gente no entiende. La necesidad de recortar los derechos de los seres humanos en el Perú es una cosa, y la sumisión del pueblo es una cosa impresionante. Yo ayer estuve con embajadores europeos y me decían que no entendían por qué nadie litigaba en el Perú. Que en Europa no se les ocurre a los gobiernos someter al grado de recorte de derechos fundamentales a las personas que se han sometido en el Perú. Me decían, oye, que no les permitan salir a espacios públicos como la playa es un crimen. Porque Lima es una ciudad, lamentablemente, con muy pocos espacios públicos para la cantidad de habitantes que tiene. Y la costa de Lima es ese gran espacio público donde la gente puede salir, aunque sea a respirar aire de mar. No, de lunes a jueves, pero viernes, sábado y domingo no. O sea, es la tutoría, ¿no? Este trato a la ciudadanía como si fuera una ciudadanía completamente infantilizada, que fue lo que hicieron con los mayores de 65 años. Los trataron como bebés. Es una infantilización de la sociedad que además, si tú dijeras, bueno, pero gracias a eso, la prevalencia de la enfermedad es menor que la europea. En Europa podrían tener en el peor de los casos, creo que 8 a 10% de prevalencia. En el peor de los casos. No, es 5 veces más en la ciudad de Lima. Acá estamos llegando, investigación del Centro Uñac, la semana pasada, 47% de la ciudad de Lima y Callao ya se contagió. Una investigación independiente. La del gobierno la quieren sacar, si por ellos fuera no la sacan nunca. Porque esa es la prueba del fracaso, pues. Esa es la prueba del fracaso. Entonces, ¿para qué nos van a contar la verdad? Ni hablar. Acá la mitad de la ciudad se contagió. ¿Eso no te da inmunidad para siempre? No te da inmunidad para siempre, es verdad. ¿Te puedes reinfectar? Te puedes reinfectar. ¿Te vas a morir? Bueno, hay un caso en el mundo, en el planeta, de una señora con cáncer que se reinfectó y murió. 1 en 6.000 millones de habitantes. Ok. Tus posibilidades de morirte son bien remotas. O sea, más fácil es que te atropellen que te muera reinfectado por COVID. Ahorita, en probabilidad, así. Entonces, nada, la punición, el castigo, ¿no? ¿Por qué no pueden hacer algo más sencillo? ¿Cuál es la playa más popular de la Costa Verde? Agua Dulce, porque es mansa. En el resto de las playas, la gente se está aglomerando porque han cerrado Agua Dulce, que es la playa mansa de Lima, la más mansa de todas. Entonces cierran Agua Dulce y claro, la gente se apelotona en las otras playas. Muy bien. Hay mucha gente, pero claro que hay mucha gente. Somos mucha gente en Lima, pues. Somos 10 millones de habitantes. ¿Qué crees? ¿Que nadie va a caminar por el malecón porque tú estás pasando por ahí? No, pues. Muy bien. Lo que haces es un aforo controlado de la siguiente manera. No creo que la Fuerza Armada no pueda controlar un aforo. En el peor día de Agua Dulce, un domingo de verano, hay 40.000 personas. Bueno, tú no necesitas 40.000 personas. Necesitas, supongamos, 10.000 personas. De 6 de la mañana a 8 de la mañana entran todos los que quieran. Hasta que llega a 10.000. Se cierra la playa. No entra nadie más. A las 12 del día, se le pide a todos los presentes que se retiren, ¿no es cierto? Y haces un turno de tarde. De 1 a 2 de la tarde entran hasta 10.000 y de ahí se cierra la playa en la noche. Pones unas pitas en la playa, ¿no es cierto? Para establecer caminos, como se hace en Europa. Se hace en todas partes, se ha hecho en Estados Unidos, en todos lados. Y controlas el aforo. Mucha gente se abstendrá porque es un lugar aglomerado, mejor no ir y no vas a tener los 40.000. Pero si tú dices se prohíbe, el jueves vas a tener los 40.000. ¿Sabes qué? No son más burros porque no practican, pero en fin. Y claro, si al general Martos le quitas el toque de queda, le quitas la vida. Porque los militares, cada vez que ven un problema, lo primero que dicen es toque de queda. Todos adentro.
Las viviendas están hacinadas. Nos han confinado en el hacinamiento, exactamente igual que los penales, confinados en el hacinamiento. Esa es la fórmula secreta de por qué el Perú tiene el número de muertos más altos del mundo, del planeta. Se lo dije el lunes al presidente. Ayer también conversando con estos diplomáticos, una me dijo que le llamaba mucho la atención que los medios de comunicación en el Perú no interpelaran en esos términos en los que interpelamos el lunes al presidente de la República sobre políticas públicas en materia de pandemia, debido a los malos resultados obtenidos y debido también a que en otras partes del mundo que sí tienen mejores resultados no están haciendo las barbaridades que estamos haciendo acá. Otro me decía que no entendía por qué no litigaban. Y bueno, ha habido una acción de amparo, el de Enrique Gersi, por el tema de los adultos. Y dicho sea de paso, hace más de 10 días que los adultos mayores, ¿no? Una semana que los adultos mayores pueden salir. Yo no veo así casos críticos de contagio, no sé, para nada. Es muy fácil recortar la vida de las personas, destruirles su manera de vivir, es muy fácil. Después, ¿quién va a reconstruir todo eso? Y el tema de los niños es crítico. Ayer he visto con mucho gusto que en Arequipa, no en la ciudad de Arequipa, en una provincia, en Condesuyos, se ha abierto por primera vez una escuela. ¿Por qué? Porque en su comunidad, en esa provincia, no hay un solo caso de COVID. Entonces, han abierto la escuela, con distancia social, con todo, ¿ah? Pero no la van a abrir. Los chicos no van al colegio desde marzo, es una zona recontra pobre. La única movilidad social que tienen esos niños es estudiar. Les quitas eso por un problema ideológico, por un prejuicio. En Arequipa ya se contagiaron también todos los que se tenían que contagiar. El Salto era una ciudad que venía muy bien, dispara, baja rápidamente, como la mayoría de las provincias del Perú. Los que tenemos meses arriba somos los limeños y los chalacos. El resto es un salto olímpico como Iquitos y una caída. Como fue en Europa. La diferencia nuestra es que la prevalencia es gigantesca comparada con Europa. ¿Por qué en Europa tienen segunda ola? Porque contuvieron. ¿Y cómo contuvieron? ¿Con toques de queda? No. Haciendo pruebas moleculares, buscando el virus en las personas, ¿okay? Buscando el virus, no las personas, al virus, y cortándole el paso. Porque a esa persona que tenía el virus, la aislabas con las personas contacto de ellas que también tenían el virus. Así ha funcionado en Asia y así ha funcionado en Europa. La prevalencia mundial, dice la OMS, es de 10%. Mundial. Nosotros tenemos, ya, según reitero, estudio independiente del Centro Wiñac, 47%. Que podría estar en 50 más o menos para este mes. Si no contienes el virus y contienes masivamente a personas, el virus se expande entre las personas. Lo hemos explicado 100 veces ya. Y nada, no les entra, no hay formas. Todos los epidemiólogos lo han explicado. Esto no funciona encerrando gente en un cuarto. Al contrario, lo único que vas a hacer es que toda la gente de ese cuarto se va a contagiar. Espacios abiertos, espacios libres. No, espacio libre no. Prohibido el espacio libre. Mucha gente en el espacio libre. Oiga, ¿usted ha visto mi casa? ¿Usted ha pasado a mi casa a ver cómo está mi espacio cerrado? Donde ya nos contagiamos todos adentro. ¿Usted ha visto el nivel de hacinamiento en que vivimos en el Perú? En verano. Sin espacios públicos. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto aguanta. La gente tiene que comenzar a protestar. Ahora, claro, si todo es sumisión, ya para qué pelear, ¿no? O sea, ¿quiénes estamos peleando por los derechos de todos? Muy pocos en este momento en el Perú. Muy pocos. Pero en fin, Abel, me voy porque ya es tarde y tú tienes otro programa también. Nos tenemos que ir despidiendo.
Nos vamos despidiendo. Hay preocupación también porque ya se hizo el cronograma para elegir a los miembros del TC. Ya, ese es otro temita que está pendiente. Terrible. Miren, parece ser inevitable que van a nombrar algún TC. Ojalá que se presenten buenos candidatos. De verdad. Que desplacen a los muy malos que se van a presentar también. El problema es que los muy malos y los muy buenos no van a estar en un concurso como se nos ha hecho creer. Porque al final de cuentas a todos les van a poner un puntaje que les permita participar en la votación en el pleno. No van a sacar a nadie en el camino. Claro, los que tengan problemas formales, de edad, número de años, en fin, los requisitos más básicos, ¿no? Pero en general, no van a sacar a nadie del camino, los van a poner a todos para que se vote en el pleno, y los malos, los buenos, los regulares, los pésimos, y al final van a elegir a los pésimos. Porque este Congreso puede elegir bien algo, cualquier cosa. Están tramitando una segunda vacancia. El presidente del Congreso la quiere tramitar hoy, ¿no? Hoy la quieren ver, ¿no? Hoy. Necesitan 52 votos para someterla a trámite. Además, con estas discusiones larguísimas de nuevo, las mismas tonterías. ¿Para qué? Realmente qué mal decidimos en enero. Qué mala decisión. Es muy malo el Congreso, muy malo. Las 9 bancadas están sumamente comprometidas con el desastre que ha sido este año, en muchos niveles, en el plano económico, en el plano político, en el plano de las expectativas de la gente, en el plano de fiscalización, en el plano del control constitucional, en todos los planos. Necesitábamos un Congreso acá, y lo hemos tenido por acá, ahí abajo. En fin, a ver, nos tenemos que ir. Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana, que tendremos más información con todo lo que pasa el día de hoy. Así es. Cuídate mucho. Mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.